Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo programa de Biblia Sí. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre un tema álgido, particularmente para nuestro país, aunque es un tema que está rondando en todo el mundo, quizás con un acento muy pronunciado en lo que es Latinoamérica en estos últimos años. Vamos a estar hablando sobre el aborto, desde también una concepción bíblica, claro está, porque ese es el espíritu del programa. Me gustaría comenzar con una breve introducción antes de presentar al invitado de la noche. De paso, saludar a todos los que se están conectando. Saludos, buena noche para todos. Yendo directamente a la Biblia, hay un versículo que se encuentra en Jeremías 1, 4 al 5, y es Dios quien habla, y dice: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones, en este caso, hablándole a Jeremías. Entonces, la Biblia ya nos presenta a un Dios que nos elige aún antes de haber sido concebido. Entonces, a la pregunta de cuándo comienza la vida, bíblicamente podríamos anudar esta respuesta al pensamiento de Dios. Efesios 1:4 redobla esta apuesta y nos dice que existimos aún antes de la creación de esta tierra. Claro, en este pensamiento de Dios, Él ya piensa en nosotros aún antes de que nuestros padres se hayan conocido. Juan 1:3 dice que en Jesús está la vida, y la vida es un don del cielo, y nada puede existir si Dios así no lo permite, si Dios así no otorga ese don de la vida. Ahora, podría llegar a surgir la pregunta de, bueno, ¿qué sucede si nació en un contexto donde realmente no era deseado o en un contexto completamente vulnerado? ¿Puede llegar a haber un propósito para la vida de este ser humano que nace? Y la Biblia nos dice que sí. Isaías 49:15 dice que aun si la madre se olvidara de su hijo, Dios no se olvida. Dios piensa en nosotros desde antes de la concepción del mundo. Con estas brevísimas palabras quisiera invitar a Jonathan Ramos. Él es profesor en filosofía y en historia. Nos acompaña desde la provincia de Salta. Buenas noches, Jonathan. Gracias por haber recibido la invitación. Hola Leonel, ¿cómo te va? No, gracias a vos por haberme invitado, hermano. Es un gusto para mí estar con vos y poder compartir un momento, ¿no? De reflexión, de meditación, que siempre motiva, que siempre inspira, sobre todo cuando se hace en nombre de Dios, ¿no? Eso es una verdad que entra al hueso porque la palabra de Dios nunca vuelve a su boca vacía. Entonces siempre alguien que habla de la palabra de Dios causa algún efecto. Amén. Bueno, Jonathan, el otro día miraba un debate que de paso lo recomiendo muchísimo. Después voy a poner las redes de Jonathan, pero si no me equivoco es Jonathan Ramos, la, Así es. la, el portal de YouTube. Jonathan Ramos, lo pueden seguir allí. Jonathan, bueno, parte de lo que él se dedica es hacer videos de YouTube sobre filosofía y aborda muchísimos temas. Y hace un par de semanas, no me acuerdo si fueron hace 2 o 3, tuviste un debate, no me acuerdo el nombre, de un filósofo que hablaba con argumentos pro abortos, digamos, y vos justamente del lado contrario, y estabas mediado por Horacio Giusto. Entonces yo te pregunto, quizás la primera pregunta como para empezar la charla, Jonathan, si te parece, ¿se trata de un debate de ideologías, el tema del aborto, o es de biología que se debe hablar solamente? ¿O se cae Mirá, en un reduccionismo por hablar solamente de uno y sin el otro? bueno, no es un debate complejo. Todos los debates que tienen que ver con la vida humana son interdisciplinarios, Uh -huh. porque
La ciencia se divide en objeto material y objeto formal. El objeto material de las ciencias humanas es el hombre y el objeto formal es la manera que tiene el hombre de abordar ese estudio, ese conocimiento. Y bueno, después en el objeto formal tenés objeto formal quo y objeto formal quod. ¿Qué se va a estudiar del hombre y cómo se va a estudiar del hombre? ¿No? ¿Cómo se lo va a estudiar? Y en específico, ¿quiénes estudian al hombre? La biología, la genética, la medicina, estudian al hombre los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos, la filosofía, la ética, la política, es decir, es tan amplio el abordaje de la vida humana que reducirla realmente es improcedimental. Además, hay que entender que en la vida humana hay ciertos procedimientos jerárquicos, es decir, siempre se procede de lo más conocido a lo menos conocido, de lo más objetivo a lo menos objetivo. Entonces, siempre que se quiera hablar certeramente del hombre, el punto de partida tiene que ser lo que dice la ciencia. Lo que dice la ciencia, lo que dice el sentido común, y después obviamente lo que dice la filosofía realista, porque la filosofía realista es la única que está abierta a añadir conocimiento a la ciencia, respetando lo que dice la ciencia. Entonces, yo creía que ese es el orden. Partir de la ciencia en todas sus variantes, ¿no es cierto? Biología, genética, embriología, medicina. Después ir a la filosofía realista y después se puede ir a la política, a la ética, a la teología. Pero yo creo que ese es el procedimiento de lo más objetivo a lo menos objetivo, de lo más conocido a lo menos conocido. Así abordaría yo la temática del aborto. Bueno, hay algo que me gustaba muchísimo mientras debatías con este muchacho, que la verdad que se dio en un ámbito muy respetuoso, que es cómo colocabas también a la Biblia como una fuente de conocimiento, por así llamarlo, ¿no es cierto? Cosa que no es muy visto en el ámbito, en esta, podría decir, debate, discusión sobre si está bien, si está mal. Así que, Jonathan, si te parece, ¿por dónde querés comenzar? ¿Cómo se aborda esta charla cuando uno quiere hablar como cristiano de aborto? Bueno, hay que entender cuáles son las armas que tenemos los cristianos para combatir. Y nosotros tenemos dos armas fundamentales que nos dio Dios. Por un lado, la razón. Dios nos ha dado la razón para usarla, para ponerla al servicio de la fe, al servicio de la causa de Dios, de expandir el reino. Por eso uno de los mandatos es amar a Dios con toda la mente. O sea, yo no puedo amar a Dios con toda la mente si no trabajo la mente, si no desarrollo las potencialidades del intelecto. Y la disciplina que más ha podido desarrollar la capacidad del intelecto ha sido la filosofía. Entonces la filosofía es una herramienta fundamental para defender las verdades eternas, porque la razón natural puede conocer en la naturaleza las verdades eternas. Pero la fe es fundamental porque así como la filosofía conoce por la razón las verdades naturales, así la fe conoce por la autoridad de la revelación las verdades eternas de Dios, sobrenaturales. Entonces, naturalmente tenemos la filosofía y sobrenaturalmente tenemos la Biblia. Teniendo una buena filosofía y una buena lectura de la Biblia, nosotros los cristianos estamos muy preparados. Te iba a decir que somos imbatibles, pero en un debate cualquiera puede perder, incluso un cristiano. Pero si el cristiano pierde en un debate sobre el aborto es porque no está bien preparado, no porque su posición sea incorrecta, digamos, ¿no? Ya que tocas este tema, ¿por qué es necesario hablar sobre aborto para el cristiano?
Bueno, porque el padre de la mentira es el padre de la muerte, el padre del engaño, está trabajando justamente erosionando todo lo que Dios ama. Y no hay nada que ame más Dios que el hombre. Dios ama a su creación, pero sobre todo ama a la criatura que más se le parece a él, que fue creada a imagen y semejanza, ad imaginem Dei, que es el hombre. Entonces, cada vez que se destruye la imagen del hombre en el mundo, se está destruyendo la imagen de Dios, porque la única imagen de Dios que tenemos nosotros visiblemente acá en la tierra es la imagen del hombre. Cristo, que es la imagen de Dios, no está en la tierra. Cristo ascendió a los cielos. Entonces, cada vez que se destruye la imagen del hombre, se está destruyendo la única vía que tiene el hombre para conocer a Dios, que es la imagen de Dios, que es el hombre, ¿no es cierto? Por eso somos el cuerpo místico de Cristo, porque nosotros somos cartas escritas de Dios, ¿no? Y la gente puede leer la palabra de Dios a través de nuestras vidas, somos cartas escritas. Entonces se está destruyendo la imagen del hombre con eso. Y entonces nosotros para rescatar la imagen de Dios, en este mundo nos toca rescatar la imagen del hombre. Y entonces no dejarla desdibujar ni por la ideología de género, ni por el aborto, ni por todas aquellas eh, propuestas que tienden a deshumanizarlo al hombre, ¿no? Porque si hay una definición de pecado, el pecado es una traición al hombre. El pecado es una traición a aquello que Dios hizo del hombre, es una perversión de aquello que Dios hizo en el hombre. Entonces es fundamental nosotros rescatar esa imagen y para eso hacemos filosofía y para eso hacemos teología. Yo voy, perdón, voy silenciando el micrófono porque tengo un perro que es del vecino y si no aturde todo y es bastante complejo seguir. Bueno, sabés que una de las cuestiones que decía este muchacho que a mí más me sorprendieron es que en su defensa él citaba a un médico bastante prestigioso que él aseguraba que el feto, el niño por nacer, era leído como un órgano más o incluso como un tumor por el cuerpo. Entonces, ese era como uno de los argumentos más contundentes para decir que no era una vida, sino que el cuerpo mismo lo leía como un cuerpo extraño incluso, como lo es un tumor. ¿Cómo rebatir eso, Jonathan? ¿Cómo empezar a hablar sobre la vida? O sea, ¿en la Biblia solamente se encuentra que hay vida en la concepción, a partir de la concepción? Mira, yo tengo un estudio en mi canal donde yo desarrollo las distintas religiones del Próximo Oriente, la religión de los filisteos, de los cananeos, de los sumerios, de los babilonios, de los asirios. En particular estaba el dios Melkart, el dios Moloch, el dios Baal, que eran dioses a los que se les sacrificaban niños. Ellos los antiguos creían que los terremotos, los huracanes, los maremotos, los volcanes, las lluvias ácidas, eran fruto de que los dioses necesitaban sangre. Ellos se alimentan de sangre y cuando tienen mucha sed de sangre, entonces producen una catástrofe para comer, para beber sangre. Entonces ellos dijeron, no, vamos a planificar, darle sangre a los dioses, satisfacer su sed de sangre a través de sacrificios humanos planificados. En este caso, sacrificaban niños porque ellos consideraban que la sangre de los niños era más pura y le querían dar a los dioses la mejor sangre de todas, ¿no? Esto se traduce en el culto de los hebreos muchas veces en sacrificar animales a Yahvé. También, ¿no? Esta idea de que los dioses toman sangre, ¿no? Así como en los griegos los dioses comen cebo, en el Antiguo Oriente los dioses toman sangre. Y Yahvé es el primero que en la historia de Isaac
se grafica este paso de un Dios antropomorfizado, de un Dios cosmológico que pide sangre para calmar su sed. Una famosa película, Los dioses tienen sed, ¿no? Y, y ya ven la figura de Abraham y de Isaac, le muestra a Isaac que que Abraham no lo tiene que matar a Isaac, que Dios es el que entrega el cordero, que es el que va a ser sacrificado en cuenta de Isaac. Ese es un paso de el Dios sacrificial que pide vidas humanas a un Dios cultual que pide sacrificio de animales, digamos, ¿no? Pero es un paso de sacrificar al hombre a sacrificar animales, ¿no es cierto? Después va evolucionando la conciencia religiosa del pueblo hebreo hasta llegar a Jesucristo, que es, digamos, donde ahí termina el sacrificio, ¿no? Es el último sacrificio, el de Jesucristo, digamos, ¿no? Porque la conciencia religiosa del pueblo va madurando, la conciencia religiosa del pueblo de Israel. Y nosotros que somos judíos espirituales. Entonces Yahvé es el que le enseña en Génesis 6:10, no matarás al hombre, no podrás matar al hombre porque es creado el hombre a imagen y semejanza de Dios. Entonces, esa enseñanza fundamental es que está prohibido matar porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y el que a espada mata, a espada muere. Entonces, ese es el principio por el cual Yahvé, el Dios de los judíos, nuestro Dios, da una prohibición tajante de matar por matar. La única manera en la que es legítima la matanza, el asesinato, es por una legítima defensa, ¿no? Por defenderla la vida. Eso no convierte al asesinato en bueno. Digamos, el contexto no convierte lo bueno en malo ni lo malo en bueno, pero sí lo puede atenuar, sí lo puede agravar. Entonces, esta dignidad ontológica que tiene la vida humana tiene como respaldo filosóficamente que el hombre intrínsecamente tiene en su perfección todas las perfecciones de la creación física. El hombre es la criatura física más metafísica y el hombre es la criatura metafísica más física de todas. Y el hombre es un fin en sí mismo y no es un medio, por lo tanto el hombre tiene valor y no precio. Y teológicamente porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Gracias, Johnny. Otro de los argumentos más utilizados es que allí no hay persona. Entonces, donde no hay persona, no hay vida humana. ¿Cómo rebatir ese argumento? Concepto de persona. De hecho, perdóname que te interrumpa, hay distintas escuelas de psicología que apoyan esto, particularmente en los procesos de subjetivación que recién en la primera infancia se van generando, entonces hasta en tanto no esté eso, no se lo puede catalogar de persona humana. Bueno, ¿cómo hablar sobre este tema? ¿Hay persona o no hay persona? La pregunta no es si hay o no hay persona, la pregunta principal de la filosofía es ¿qué es la persona humana? ¿Qué es persona? ¿Sí? O sea, yo no puedo empezar haciendo la pregunta si hay o no hay persona, porque la pregunta no está en el si hay o no hay, sino qué es, porque si yo no sé qué es, yo no sé cuándo hay, qué hay, cómo hay, no sé nada. Entonces, prosofón, persona, es un concepto polisémico, tiene muchos significados, pero el concepto más realista supone al hombre como una unidad sustancial de cuerpo y alma. Esa unidad sustancial tiene un principio material y un principio espiritual. Es sustancia, sustrato, es sujeto, es decir, es sujeto de predicación, es todo lo que se pueda predicar de esa realidad se lo predica de un sujeto, de algo que está sosteniendo a los predicados, las propiedades, las predicamentas. Es sustancia individual,
y es individual por dos razones, por una razón física y una razón metafísica. La razón física es que la forma habita en un cuerpo, por eso es individuo, porque la materia es principio de individuación y es individuo porque tiene ADN propio, digamos, ¿no? Tiene ADN propio y la materia es principio de individuación. Y además, la potencialidad de las células totipotentes se da justamente en un movimiento intrínseco del desarrollo. Es sustancia individual de naturaleza racional, es decir, la naturaleza de ese viviente es la naturaleza de una esencia racional, de un ser que por esencia es un ser racional. Entonces, esa es la definición de persona y el ya concebido tiene todas las características que acabo de mencionar. Claro. De allí que esto que pareciera tan simple, decir, bueno, tiene ADN propio, porque otro de los argumentos es, en el caso que me ponga del lado de la mujer, de la madre, bueno, es mi cuerpo y yo decido sobre mi cuerpo. Bueno, uno de los argumentos para rebatir esto es, cuidado, tiene ADN propio ya esta célula que se está formando. Entonces, hay algo distinto a tu cuerpo. ¿Hay alguna otra cosa que se le pueda agregar a esto? Es muy simple, hay que basarse en las palabras. Si vos tenés $1000 o $100 y yo los hago un bollito y me los meto en la boca, ¿ya son míos? Está en mi cuerpo, pero no es mi cuerpo. O sea, una cosa es estar en el cuerpo de otro, una cosa es brotar del cuerpo de otro, pero otra cosa es ser el cuerpo de otro. Si el embrión fuese el cuerpo de la mujer, entonces la mujer tiene dos cuerpos. Claro. Hay dos personas. O la mujer tiene un alma en dos cuerpos distintos, digamos, ¿no es cierto? Entonces parecería que el embrión tiene una forma, que no tiene una forma, digamos, que la forma de la mujer es la forma del ya concebido, y si el ya concebido es varón, entonces la mujer vendría a ser como hermafrodita, ¿no? No se puede sostener eso. Está en el cuerpo de la mujer, pero no es el cuerpo de la mujer. Como hay un montón de cosas que están en nuestro cuerpo, pero no son nuestro cuerpo. Por ejemplo, si yo como la comida, hasta ser digerida, la comida está en mi cuerpo, pero la comida no es mi cuerpo. El ya concebido está en el cuerpo, pero no es el cuerpo de la mujer. Claro, si si fuera yo me el como, cuerpo de la mujer, al ser parido, por así decirlo, al dar a luz, bueno, ahí sí se podría hablar de corre en riesgo la vida de la mujer, si fuera del cuerpo, el que se está pariendo a sí mismo. ¿No es cierto? claro, claro. Es absurdo. O sea, explicarlo es absurdo porque la idea es absurda, entonces no, uno tiene que caer en el ridículo para mostrar cómo es la cuestión de que es mi cuerpo, ¿no? Está en tu cuerpo, pero ese no es tu cuerpo. De hecho, cuando vos abortás, no estás abortando tu cuerpo, estás abortando el cuerpo de otra persona que va a ser tirada a la basura, ¿no? Claro, de hecho está este eufemismo que es interrupción voluntaria del aborto, interrupción voluntaria del embarazo, perdón. Que en realidad, bueno, no se trata de una interrupción, porque no es algo que se vuelve a reanudar, no se puede reanudar. Bueno, la palabra interrupción viene de interruptus. Ruptus viene de ruptura, romper. Es romper un proceso entre el inicio y la terminación. Entre el inicio y la terminación, en el medio se rompe ese proceso para reanudarlo posteriormente. Bueno, pero para que suceda la interrupción, tiene que haber dos entre. El proceso de terminación del proceso y el proceso de comienzo. En el medio está la interrupción. Si la interrupción no es el medio, sino que es el fin, ya no hay dos entres. Por lo tanto, la palabra interrupción no vale. El latín te lo explica muy bien y no vale la palabra interrupción. Tony, si a veces tenemos que caer en el ridículo, por así decirlo, como lo acabas de esquematizar vos bien, ¿por qué es tan difícil debatir sobre aborto? ¿Por qué crees vos que es tan difícil, incluso dentro de la feligresía cristiana?
Y porque hay que tener preparación en muchos campos de las ciencias humanas, de las ciencias naturales, y bueno, la verdad que cuesta mucho, ¿no? Porque los que se dedican a la filosofía, la mayoría no son cristianos, y los que son cristianos, la mayoría no hace filosofía. Entonces, realmente los que tienen formación filosófica y conocen la palabra de Dios, y además conocen al hombre, y son realistas, y tienen formación científica, son muy pocos. Por eso es muy difícil. Otra pregunta que te quería hacer, bueno, acá Ezequiel de hecho hace un comentario parecido a lo que vos haces. El gran problema del debate del aborto es la confrontación entre creyentes y ateos. Debatir con ateos es muy complicado. Bueno, eh, quizás por esta cuestión, el ateo quizás tiene esto de si vos sos cristiano, ya no estás calificado para opinar. De hecho, es lo que le está sucediendo al juez que apeló en contra de la ley. Está No, pero queriendo yo ser pienso, sacado del medio. está bien, pero yo pienso que hacen mal en asociar aborto con ateo y pro vida con cristiano, porque no hace falta ser cristiano para defender la vida. Aristóteles no era cristiano, Platón no era cristiano. Hay un montón de filósofos realistas que estarían en contra de todas estas deshumanizaciones. Eh, a ver, la filosofía de Aristóteles te lleva a respetar la vida desde la concepción, aunque Aristóteles políticamente no la haya respetado, ¿no? Porque no todos los filósofos son consecuentes con su filosofía. Eso lo explica muy bien Schopenhauer. Así que no, yo estoy de acuerdo que nosotros los cristianos tenemos más armas para combatir, pero yo no diría que el pro vida es cristiano y que el ateo es pro aborto, digamos, ¿no? Me parece que esa es plantear un escenario del cual se valen los progresistas para decir que en el fondo la que está detrás de esto es la iglesia. Yo diría que no hace falta ser cristiano para ser pro vida, que es importante ser cristiano para tener las armas sobrenaturales para dar la batalla en el terreno de no combatir carne ni sangre, sino principados y potestades y huestes celestiales. Pero no plantearía yo ese escenario así como que equivale. Pro vida el que está defendiendo los mambos del cristianismo y pro aborto es el que tiene el mambo de los ateos. Me parece que es un escenario que no nos ayuda a nosotros, lo que damos esa batalla, porque si no se indisponen los otros a decir, ah, este viene con argumentos cristianos. Y los argumentos cristianos sirven para aquellos que aceptaron la revelación de Dios. Pero nosotros tenemos que debatir en el Congreso y al Congreso les importa un pepino lo que dice Levítico 2:28, ¿no es cierto? Y no tiene por qué importarle, realmente, o sea, yo reconozco que al legislador no tiene por qué importarle lo que dice Levítico 2:28. Al legislador lo que le tiene que importar es lo que dice la razón y lo que la razón descubre del hombre. Es por eso que nosotros, cuando debatimos con alguien que no acepta voluntariamente la autoridad de la revelación, no tenemos que darle bibliazos. Lo que tenemos que hacer es entender con la razón cómo poder argumentar con la razón a aquel que acepta los argumentos racionales. Porque el ateo puede aceptar mis argumentos racionales. Lo que el ateo nunca va a aceptar es que yo le diga que no puede abortar porque Dios dice en Levítico 2:28 que no hay que abortar. Entonces, nosotros con los cristianos tenemos la autoridad de la revelación, pero con los ateos tenemos la autoridad de la razón. Entonces, con los griegos me hago griego para salvar a los griegos. Y con los hebreos me hago hebreo para salvar a los hebreos. Así dice San Pablo, y me parece que esa es la astucia que tenemos que tener nosotros. Hacerme griego con los griegos. Muy bueno, Johnny, lo que estás comentando. Antes de hacerte la siguiente pregunta, justo tenía que ver con esto. Acá Mónica dice, me parece que reducir el debate cristianos versus ateos es simplificar bastante el tema. El debate es más profundo y complicado, por lo tanto es más difícil de discusión. Y agrega, estamos llegando a un punto donde en lo particular yo me siento discriminada por defender la vida.
hasta subestimada intelectualmente. O por lo menos eso quizás nos hacen creer las minorías poderosas, por lo menos. Entonces, Johnny, vos nombraste el uso de la razón y cómo la Biblia también lo menciona como una facultad para la razón. Bueno, como cristianos entendemos que estos debates lo metemos a Dios de por medio cuando hablamos con cristianos sobre este tema. Que incluso hay cristianos que defienden las tres causales. ¿Sí? Bueno, para los que no saben las tres causales, a ver, si no me equivoco, es por violación, por peligro de muerte de la madre y enfermedades graves del bebé. Esas son las tres causales. Entonces, Johnny, ¿cuáles serían los argumentos racionales que vos considerás claves? 3. Biología, filosofía y derecho. La biología dice que el ya concebido es un nuevo individuo de la especie humana. La filosofía dice que todo individuo de la especie humana es persona humana, sustancia individual de naturaleza racional. Y el derecho dice que toda persona humana tiene derechos humanos. En particular, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional Argentina sostiene que se han incorporado tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención por los Derechos del Niño, la Declaración de los Derechos Humanos, en los cuales se consagra el derecho a la vida desde la concepción. Y se entiende por niño todo ya concebido hasta los 18. En el 75-23, la Constitución manda al Parlamento a dictar una ley de protección integral al ya concebido y a la madre, y en ese sentido van todas las leyes inferiores. Entonces, siempre hay que partir de lo que dice la ley superior, que es la Carta Magna, porque toda ley que vaya en contra de un derecho constitucional queda casi derogada tácitamente. Tácitamente, ¿no es cierto? Entonces, Claro. si la ciencia dice que hay un nuevo individuo de la especie humana, si la filosofía realista dice que todo individuo de la especie humana es persona humana, y el derecho dice que toda persona humana tiene derechos humanos, entonces no hay vuelta, no hay cómo rebatir. Entonces te tenés que ser fuerte en biología, fuerte en filosofía y fuerte en derecho. Si sos fuerte en biología, en filosofía y en derecho, sos imbatible. Ahora, cuando se presentó el debate en el Congreso, había gente que realmente iba preparada en estas cuestiones. Bueno, si bien, por ejemplo, a Agustín Laje no lo han invitado, pero él es alguien que está preparado en estas cuestiones, por ejemplo, dentro de varios. ¿Por qué crees que en el caso de la Argentina y de la mayoría de los países de Latinoamérica se ha perdido este debate a favor de salvar la vida del niño por nacer? ¿No bastaron los argumentos? ¿Es una cuestión de convencer? No, no. Lo que pasa es que la iglesia está perdiendo la batalla. Ajá. La iglesia se ha dormido, los cristianos nos hemos achanchado, entonces nosotros estamos encerrados en las paredes de los templos, vamos al culto, a la misa, cantamos, gritamos, oramos, leemos, hablamos, charlamos, cerramos el templo y nos vamos a la casa. No tenemos un compromiso comunitario que trate de sembrar valores en la comunidad, porque la fe se hace tradición y la filosofía se hace cultura. Nosotros los cristianos no hicimos tradición de nuestra fe, nosotros los cristianos evangélicos no hicimos tradición de nuestra fe y no hicimos cultura con nuestra filosofía. Primero porque no estudiamos filosofía y segundo porque no creemos en las tradiciones. Entonces nosotros los evangélicos que no creemos en las tradiciones y que no hacemos filosofía, no podemos generar una cultura y no podemos generar una tradición. Ahora decime vos, un pueblo que no tiene tradición y que no tiene cultura, ¿qué va? ¿De dónde va a sacar sus valores, digamos? Si la cultura la hacen los progresistas, si a la tradición la crean los progresistas. Entonces, el problema nuestro es que nosotros tenemos ideologías que no nos permiten entender esta cuestión, hacer un buen diagnóstico y una buena terapia. Bueno, por eso será que hoy, por ejemplo, hablando del progresismo, que se ha metido en tantas iglesias.
colgadas la bandera, por ejemplo, LGBT dentro de los templos, o a principio de mes, si no me equivoco, fue el cisma de la Iglesia Católica, a favor del matrimonio igualitario, y como muchos curas y sacerdotes casaban de todas formas. Acá hay una pregunta, Jonathan, que de alguna manera medio que fue respondida, pero no la quiero dejar pasar. ¿El defender la vida es combatir contra el aborto o defender la vida es a través de la razón? Bueno, la pregunta está planteando una falsa dicotomía. Se defiende la vida a través de la razón, digamos. No tenemos otra que la razón nosotros. Si nosotros Okay. no usamos la razón, no ganamos esta batalla. Bien. Acá Lautaro hace este comentario que me parece que está bueno. Eso nos pasa por querer ser como otros países. Somos como los hebreos pidiendo un rey como las sociedades vecinas. Bueno, está. Así es, nosotros identificamos que ser progreso, que progresar, que ser cultos, es ser cultos a la europea. Entonces queremos adaptar la cultura europea a nosotros. Y no nos damos cuenta que Europa se hizo a sí misma a través de la secularización, del ateísmo, del racionalismo, y que esa cultura a nosotros no nos pega, porque nosotros en Latinoamérica no somos en Hispanoamérica no somos ni secularistas, ni ateos, eh, ni progresistas, ni ilustrados, ni racionalistas. Acá hay una pregunta que hace Ezequiel. ¿Qué pasaría si se modificara la Constitución? Digo, quizás ganas no falten por esto, ¿no? Porque vos recién hablabas de 3 argumentos fuertes. La biología, la filosofía y el derecho. ¿Qué pasa cuando te cambian el derecho? Y bueno, nos queda el derecho natural. Nosotros tenemos hoy el derecho natural y el positivo. Y si nos quitan el positivo, nos queda el más importante, que es el derecho natural. Ahora, el derecho natural es expresión de una cultura. Nosotros tenemos que sembrar en la cultura los valores cristianos para que esos valores vayan fermentando el derecho y poder proyectarse positivamente. Pero nosotros los cristianos evangélicos estamos muy lejos, hermano, ¿eh? Estamos muy lejos de sembrar una cultura cristiana, de hacer una cultura cristiana. Estamos muy lejos, realmente. La Iglesia Católica está más cerca que nosotros de eso. Si hay algo que nos debemos nosotros es charlar sobre la relación entre fe y cultura. Hay un teólogo muy bueno que se llama, ya me voy a acordar el nombre, Cristo y la cultura. Escribió un libro que se llama así, Cristo y la cultura. Y nosotros tenemos que desarrollar esas relaciones para poder inculturizar al Evangelio y para poder evangelizarle a la cultura. ¿Ve? Te traje 2 conceptos que capaz que en tu iglesia no se hablaron nunca. Yo no sé si alguna vez un pastor de tu iglesia dijo que hay que evangelizarle a la cultura y que hay que inculturizarlo al Evangelio. ¿Ves? Es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. En mi iglesia, ese tema casi nunca se tocó. Puede ser esto de no dejar que el mundo se meta en la iglesia, es esto de la inculturalización de la iglesia. Es sacarle la No, cultura. no, ¿A no, qué te no. referís? Todo lo contrario. El Evangelio tiene que echar raíces en las culturas. El Evangelio no es una cultura, pero se hace cultura. El Evangelio tiene que echar raíces en los pueblos, en la cultura de los pueblos. El Evangelio tiene que fermentarla a la masa, leudarla a la masa. Y para eso tiene que echar raíces en la cultura. Si el cristianismo de nosotros está ahí en la superficie y no se mete en la cultura, no la puede fermentar. ¿Qué va a fermentar si no está adentro? Vos para fermentar tenés que meterte adentro de la masa. No se fermenta la masa desde afuera de la masa. Y si la Biblia dice que el Evangelio tiene que fermentar la masa, entonces se tiene que inculturizar el Evangelio. El Evangelio se tiene que llenar de cultura para poder evangelizarla a la cultura. Nosotros el compromiso que tenemos es con hacer una cultura evangélica. Son conceptos que las iglesias evangélicas no tratan, no conocen. Yo te hablo de este tema y seguramente vos decís es un tema nuevo para mí.
Y como nosotros ni siquiera lo pensamos al tema, vos te podés imaginar que lo vamos a trabajar. ¿Cómo vamos a hacer algo si ni siquiera entendemos lo que hay que hacer? Nosotros los evangélicos estamos lejos, lejos. O sea, yo realmente quiero transmitir esperanza porque es Dios el que es soberano y Él hace su historia, ¿no? Y Él hace la historia. Pero nosotros como iglesia estamos lejos de ganar la batalla, pero lejísimo. Nosotros todavía no nos dimos cuenta de lo que está pasando. No hicimos un buen diagnóstico. Imagínate, vamos a estar en la terapia. El médico da la terapia después de haber estudiado el síntoma y haber hecho un buen diagnóstico. Nosotros en la iglesia no tenemos ni siquiera hecho el diagnóstico correcto. Estamos lejísimos nosotros en la iglesia, muy lejos. A nosotros nos faltan por lo menos 300 años de sufrimiento para empezar a entender qué es lo que tiene que hacer la iglesia. Interesante esto que plantea Johnny. Es una suerte de resignificar el cristianismo, hoy más que nunca. Por todo esto que incluso ideologías que se mezclan, porque uno puede decir, bueno, nos tenemos que meter en la cultura, pero cuidado con la integridad del cristiano, en ese afán de interiorizarse. ¿Qué pasa allí? ¿Cierto? Acá hay una pregunta de Wilber. Dice, si la forma o el ser estaría determinada por el universo natural, en última instancia el sujeto nada le impediría poner y manipular la naturaleza del individuo o la vida del embrión. No entendí la pregunta. Bueno. ¿Vos me lo podés traducir? No, pero le pedimos A ver, que a ver la si reescriba. la puede reformular con otras palabras, porque, a ver, es seguramente un defecto mío, yo no estoy entendiendo. A ver, si la forma o el ser de qué del hombre estaría determinada por el universo natural, en última instancia, al sujeto nada le impediría poner y manipular la naturaleza del individuo, la vida del embrión. No, yo diría que no, que de cierta manera la forma de las cosas surge de la naturaleza de las cosas. No, 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 yo pienso que al revés, si nosotros respetásemos más las formas determinantes de la naturaleza, no nos creeríamos con derechos a poder. Bueno, me parece que se le cortó un poquito a Jonathan. ¿Me escuchás? Ahí volvió. Se te cortó lo último. No, que es al revés, que si respetásemos más la naturaleza y sus determinaciones, esto no pasaría. Ok. Bueno, Johnny, volviendo un poquito sobre el aborto, que es el tema que nos toca hoy. ¿Cuáles son los intereses que hay detrás de esto? ¿Por qué el mundo decide votar esta ley o estar a favor, por más que la votación lo tenga un puñado de personas? ¿Por qué el mundo se encuentra a favor de esto? Porque hay que expandir el mercado. Hay que expandir el mercado y antes no se podía vender fetos, no se podía hacer crema con los fetos, no se podía vender operaciones de sexo y hay que ampliar el mercado. Y para ampliar el mercado, la izquierda tiene la ideología de género y el aborto para que los grandes capitalistas puedan seguir haciendo negocios. Ahora, eso si lo miramos a gran escala, pero desde tu opinión, obviamente, ¿es esa mujer o ese hombre que milita a favor de, y que vamos a suponer que no está enganchado en ninguna de estas asociaciones como la IPPF con fines de lucro, ¿no es cierto? Pero cuya ideología apoya el aborto? ¿Por qué crees que se genera esto? Porque el progresismo ha generado cultura y nosotros los cristianos no. Y la mayoría de la gente toma
lo que está en la superficie de la cultura. Y lo que está en la superficie de la cultura es el trabajo de los progresistas. Nosotros no hicimos cultura cristiana. ¿Cuál es la cultura cristiana? Relátame cuál es la cultura cristiana que tenemos nosotros. No tenemos ninguna. Y bueno, Claro. Sí, hoy lo que la sociedad entiende por cristiano es la Iglesia Católica y podríamos llamarla como la etapa oscura o todo lo malo que en algún momento pudo llegar a ser la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Es como eh, también bastante, obviamente se realiza un sesgo más que interesante, pero allí también hay algo importante en esto que se pide, la separación de Iglesia y Estado. No es por una cuestión, creo yo, que la Iglesia se mete en las decisiones políticas, sino que eliminando a la Iglesia se elimina de alguna forma esa conciencia moral. Es la última sombra de conciencia moral. Porque digo, quizás acá no haya católicos, nosotros, por ejemplo, no somos católicos, pero la moral es la misma. En términos morales, son los mismos, ¿no? Y estas leyes, como otras más que se vienen y que ya se están votando, van y atacan justo en contra de lo que es la moral bíblica. De hecho, por eso se debe pedir, en mi opinión, la separación de Iglesia y de Estado. no, no. Nosotros los evangélicos no tenemos que pedir la separación de la iglesia y el Estado en el sentido que buscan los progresistas. Nosotros tenemos que plantear la distancia, la diferenciación, pero no la separación. Separar es cortar y cortar es secular, ¿no es cierto? Entonces, decir que la iglesia y el Estado tienen que separarse es decir que la iglesia no tiene derecho a transmitir los principios del Evangelio al Estado, a las leyes y a la cultura. Y justamente ese es el problema que nosotros estamos sufriendo. Aquellos que han buscado hace años, porque la separación de la iglesia y el Estado es un plan de la masonería. No surge de Lutero el plan, no surge de Calvino, es la masonería la que ha creado este proyecto que nosotros los evangélicos enarbolamos. Pero cuando se está diciendo separación de la iglesia y el Estado, se le está diciendo a la iglesia católica, que es la única que está dando esta batalla realmente, es así, es la única que como iglesia está dando esta batalla. Vos sacala a la iglesia adventista y en la Argentina sigue igual. Vos sacala del país a la iglesia metodista, el país sigue igual. Acá la que está sosteniendo la moral cristiana, y lo digo como teólogo protestante, ¿no? Yo he escrito 4 libros de teología evangélica, es la iglesia católica. Entonces, cuando nosotros decimos, iglesia católica, vos no te metas en el Estado, ¿qué le estamos diciendo? No siembres principios evangélicos en la cultura. No queremos la tradición católica en el pueblo. No queremos la moral cristiana en las leyes. No queremos educación religiosa en las escuelas. ¿Y a quién le estamos haciendo el juego cuando nosotros planteamos eso? Si se deja de enseñar religión en las escuelas, si las leyes no van a reflejar la moral católica, si la tradición católica no va a ser por lo menos el etos del pueblo hispanoamericano, detrás de eso no venimos nosotros los evangélicos, detrás de eso viene la masonería, detrás de eso vienen los ateos, detrás de eso vienen los progresistas. Yo les tengo que hacer un tirón de oreja a los evangélicos, a los mormones, a los testigos de Jehová, a los adventistas, a los metodistas, a los bautistas, cuando empiezan a enarbolar la... Acá en Salta, los que han dicho que no se tienen que enseñar religión en la escuela fueron las iglesias evangélicas. Y aquí, ¿y quién viene? Después de que la iglesia católica perdió la batalla de enseñar religión en la escuela, ¿vino la iglesia evangélica? No, vinieron los progresistas, vino el Partido Obrero. Entonces nosotros no seamos idiotas útiles de los progresistas. Cuando nosotros queremos destruir la eficacia de la iglesia católica en la Argentina, cuando caiga la iglesia católica caemos nosotros también. Nosotros pensamos que cae la iglesia católica y nosotros seguimos en pie y viene triunfante la iglesia protestante. Minga. Hace 3 años el obispo de la iglesia metodista estaba defendiendo en el Congreso el aborto. Hace 5 años el obispo Frank de Nully Brown de la iglesia metodista defendía el aborto, la ideología de género, la separación de la iglesia y el Estado.
Todo eso son mambos de la masonería. Yo quiero que se destruya la Iglesia Católica porque pienso que detrás de la Iglesia Católica van a venir los bautistas, van a venir los anglicanos, los presbiterianos. Se cae la Iglesia Católica y nosotros nos caemos detrás, porque la Iglesia Católica es la institución cristiana que está sembrando la tradición cristiana y está haciendo cultura cristiana. Nos puede gustar, no nos puede gustar, pero nuestro enemigo no es la Iglesia Católica. Nuestro enemigo no es la Iglesia Católica. Cuando nosotros queremos destruir la eficacia de la Iglesia Católica en el pueblo, no le estamos haciendo el juego a Cristo, le estamos haciendo el juego a la masonería. A Satanás le encanta que los evangélicos digan la separación de la Iglesia y el Estado, porque ese plan ha creado la masonería. Y no vas a querer creer vos que en el protestantismo no trabaja la masonería. Si querés, en otro programa yo te doy la lista de que los líderes mundiales de las iglesias evangélicas son todos masones. Y a la iglesia metodista en la Argentina, cuando se hace una asamblea, los que deciden quién va a ser obispo en la iglesia metodista argentina son los masones. Y los últimos 14 obispos de la iglesia metodista fueron en su mayoría masones. Y hoy podés buscarlo. Obispo de la iglesia metodista, Jaramillo, Jara, Víctor Jara, no sé cómo se llama, defendiendo el aborto en el Congreso. Y buscamos la separación de la iglesia y el Estado, defendiendo el aborto en el Congreso. Usted ponga en internet, en YouTube, ponga obispo de la iglesia metodista a favor del aborto. Habló en nombre de todos los metodistas del país defendiendo el aborto. Ahora yo te pregunto, ellos hicieron una asamblea para preguntarle a los metodistas qué piensan sobre el aborto. ¿Sabes por qué no? Porque la mayoría de los metodistas están en contra del aborto. ¿Y por qué el obispo va y habla en nombre del 90% de los metodistas que está en contra del aborto? Porque detrás está la masonería. Y la única iglesia que puede mirarlo a Cristo y decir, estamos dando la batalla, es la iglesia católica. Es la iglesia católica. Porque está poniendo científicos, abogados, filósofos. Y yo te puedo decir que los grandes argumentos en contra del aborto, yo no los aprendí de la iglesia adventista, no los aprendí de la iglesia metodista, no los aprendí de la iglesia bautista, los aprendí con la iglesia católica. Entonces, ojo con querer destruir a la iglesia católica, ojo con erosionarla a la iglesia católica. Nuestro enemigo no es el otro cristiano, nuestro enemigo no es el otro hermano. Nuestro enemigo no son los cristianos, los otros cristianos. Eso hay que entender muy bien, porque si nosotros no hacemos un buen diagnóstico, somos idiotas útiles. Che, discúlpame que me haya puesto intenso, ¿no? Este es un tema que a mí me importa que se quede clarísimo que los evangélicos que militan en contra de la Iglesia Católica están trabajando para Satanás, porque nuestro enemigo nunca es el otro cristiano, nuestro enemigo nunca es el otro hermano. Si querés, yo te dedico una entrevista entera a justificarte por qué nosotros los cristianos tenemos que estar unidos. Está bueno lo que planteás. Creo que el enemigo se disfraza de un montón de cuestiones, ¿no es cierto? Y bueno, en esto que estamos hablando justamente, el aborto, ideología de género, se puede hablar también, bueno, y todo lo que eso conlleva, la eutanasia, allí tenemos el ecologismo también, el globalismo, todas estas ramas de un mismo árbol son del árbol de Satanás, ¿no es cierto? Enmascarados en distintas cuestiones. Creo que es un momento en el que en vez de preocuparnos en pelear, por así decirlo, por cuestiones teológicas, bueno, dejarlo y entender, me parece, llevar luz al mundo, principalmente en estas cuestiones morales que son las que están oxidando, por así decirlo. Es que hay gente que no entiende esto. Yo, para ir cerrando, te digo lo último, me parece importante. Hay un cura que le hicieron una entrevista y se despachó en contra de Lutero.
Ajá. ¿No te parece que nosotros estamos en época donde venga un cura a querer echarle tierra a Lutero cuando nosotros tenemos que estar más juntos que nunca? Hermano, cuando a vos te están cascoteando el rancho, vos tenés tiempo para pelearte con tu hermano que está dentro de la casa. Cuando te están cascoteando el rancho, vos no tenés tiempo para pelearte con tu hermano. Entonces, yo me prendí en esa lucha teológica, ¿no? Y empecé a argumentar teológicamente en contra de la teología católica. Pero me di cuenta que ese no es el momento, no es el momento de que nosotros nos ataquemos entre nosotros. Yo te ofrezco una entrevista para que hablemos solamente de ecumenismo. Yo te pongo en la mesa 30 libros sobre ecumenismo, te doy versículos bíblicos, te doy 300 versículos bíblicos para que se entienda perfectamente qué es y qué no es el ecumenismo. Te lo ofrezco para que nosotros lo podamos trabajar, Está bueno. porque si no entendemos eso, nosotros no vamos a hacer un buen diagnóstico porque nos vamos a empezar a pelear entre nosotros. Y como dice Martín Fierro, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. ¿Qué es lo que dijo Jesús en el capítulo 17 de Juan? Que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que me enviaste. Y ya estoy escuchando un evangélico con la arrogancia de decir, no, pero los católicos no son cristianos, acá los únicos cristianos somos nosotros los bautistas. Acá los únicos cristianos somos nosotros los metodistas, los únicos cristianos somos nosotros los adventistas. Bueno, si alguien piensa que para salvarse la gente tiene que entrar en su denominación, la verdad que no entendió nada de la Biblia, no entendió nada de la gracia, no entendió nada del Evangelio, ¿sí? Entonces, esas son las charlas que tenemos que tener nosotros. No solamente para que entendamos nosotros los evangélicos, porque yo cuando soy crítico con los míos. ¿Para qué voy a ser crítico con los otros? Si yo no soy crítico con los míos, no tengo derecho a pedirle críticas a nadie. Entonces, estas son las cosas que tenemos que entender. Yo te ofrezco que hagamos una entrevista en 2 semanas donde hablamos exclusivamente de ecumenismo. Dale. Está buena. Está bueno, Johnny. Bueno, no sé si estás ya con el tiempo justo vos. Unos 5 minutitos. Yo te escuché en un video hablar sobre que vos estuviste en un momento militando en una facción progresista. Y me parece un lindo testimonio. Si lo podés contar en 5 minutos y cómo saliste, digo, porque esto que nosotros decimos, bueno, es una batalla y es como que ya están perdidos. El progre está perdido o el ateo está perdido. ¿Nos podés contar en 5 minutos? Digo, tiene que ver con el aborto, porque vos militabas en una asociación Católicas para Decidir. No, yo estuve en ¿Así? una organización, yo estuve en uno de los encuentros, pero yo militaba en una organización que se llama Descamisados, Corriente Peronista Descamisados. Peronismo de izquierda, pero yo era marxista. La filosofía a mí me salvó. Dios a través de la filosofía. Dios me hizo entender por dónde son las cosas, por dónde van las cosas. Dios a cada uno le habla como le tiene que hablar. A alguno le puede hablar a través de un hermano, a otro le habla a través de un proceso, a otro a través de una enfermedad. Dios habla con cada uno de distintas maneras, ¿no? Pero siempre a través de Jesucristo. Jesucristo, que es el verbo, te habla a través de la palabra. Jesucristo, que es el logos, te habla a través de la razón. Jesucristo, que es el Señor de la historia, te habla a través de la historia. Jesucristo, que es la vida, te habla a través de la vida. Entonces, yo he podido aprender a través de la filosofía de Santo Tomás de Aquino a estructurar un razonamiento clásico, un razonamiento realista, porque a mí mi religión me había hecho progresista, yo era metodista y defendía todo lo que defiende hoy la iglesia metodista, que está gobernada por los masones, por lo menos desde que nació acá la yema en el siglo XIX, que la iglesia metodista está gobernada por los masones. Esto es así. Esto es así. ¿O quién trajo a las maestras metodistas de Estados Unidos? Las trajo Sarmiento. ¿Y cuál fue el vínculo entre Sarmiento y las maestras metodistas? La masonería. La masonería.
Porque la masonería no es que está fuera de la iglesia metodista, la masonería está dentro de la iglesia metodista. Eso te lo puedo probar cuando quieras. Entonces yo, que era metodista, ¿qué era? Y estaba defendiendo la cultura de los masones. Yo decía separación de la iglesia y el Estado, eh, eh, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Ese lema lo inventó la iglesia metodista hace 30 años. Cuando el Partido Obrero todavía ni siquiera hablaba del aborto, la iglesia metodista militaba el aborto antes del Partido Obrero. El Partido Obrero es retaguardia al lado de la iglesia metodista. La iglesia metodista es la vanguardia de la misión de Satanás en Latinoamérica. Si ustedes quieren saber lo que quiere hacer Satanás en 200 años, estudien lo que quiere hacer hoy la iglesia metodista en el país. Gracias, Johnny. Bueno, como para de alguna manera cerrar y decir, hay esperanza. Y digo, a veces puede surgir esto, bueno, ¿por qué hay que hablar de esto? Y si te llegara a escuchar una chica que ya abortó, que lamentablemente podríamos decir ya abortó, entonces, ¿qué? ¿Le estamos condenando o no? Sí. Me queda un minutito. A la mujer que quiere abortar le decimos, la abrazamos y le decimos, estamos con vos, no queremos que lo hagas, te protegemos, te cuidamos, ve y no peques más. Gracias, Johnny. Te mando un abrazo, hermano. Te despido. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Me quedo con la gente. La verdad que fue un lindo momento. Hacía tiempo que quería hacer este vivo hablando un poquito sobre el aborto, que es algo que a los argentinos particularmente y cristianos nos toca de cerca por la nueva ley. Ahora está en una suerte de stand-by por la apelación que hizo el juez. Veremos cómo se resuelve, pero no sería de extrañar que se vuelva a retomar y a cumplir. Entendamos esto, no estamos para juzgar, como bien dijo Johnny, como un concepto bíblico, estamos para abrazar, para decirle, te entendemos por lo que estás pasando, pero no lo hagas. Dios tiene un propósito para vos, Dios tiene un propósito para ese niño por nacer. Dios pensó en este niño por nacer, aunque haya sido concebido en la peor de las condiciones, aún antes de la concepción del mundo. Y tenemos que hacer este acompañamiento. Y esto como iglesia, tenemos este llamado a acompañar a particularmente mujeres en esta situación, que quizás ya hayan tomado esta decisión o estén a punto de acompañar, contener. ¿Está bien? Y me parece lo último para destacar que en el caso que ya haya abortado, lamentablemente, bueno, estemos allí no para juzgar, sino para contener, para animar, para brindar ayuda emocional y para decirle que Dios la puede perdonar si ella así quiere. El perdón está allí, por gracia, y la salvación siempre se mantiene. Muchísimas gracias a todos. Para los que les interese, compartan este video. Pueden seguir a Jonathan en las redes sociales. Les voy a dejar un curso que hace Jonathan. Yo en lo particular lo estoy haciendo y me gusta mucho. Tiene que ver con filosofía y cristianismo. Hay curso filosofía.jcr@gmail.com. Le escriben un mail a él para tener más información. Pueden seguirlo por las redes sociales. Jonathan Ramos de YouTube y ver todos los videos que hace. El que quiere colaborar con este canal puede adquirir este libro que se llama, lo voy a poner más acá si la luz no me encandila, Por la corona de la vida, escribiendo un mensaje privado al Instagram de @bibliasí. Muchísimas gracias a todos, que tengan buen fin de semana, feliz sábado también, hasta la semana que viene, chao, chao.